Hola, soy Rafael Ollarte. El presidente electo nos ha dicho que la próxima semana nos anunciaría su gabinete. Esa es una cosa importante, porque si bien en un sistema presidencial republicano como el nuestro, y sistema presidencial republicano puro, ya voy a explicar por qué, tiene importancia el gabinete, el titular único de la función ejecutiva es el jefe del Estado. Es decir, el único que finalmente toma las decisiones dentro del Ejecutivo es del presidente de la República. Y usted dirá, pero yo he visto que hay un tal vicepresidente de la República y he visto que hay unos tales ministros y otros que son secretarios de Estado. Sí, es cierto, el vicepresidente de la República tiene una función constitucional, una única función constitucional, que es la de reemplazarle al presidente de la República en caso de ausencia temporal o definitiva, ¿ya? Si se ausenta temporalmente, el vicepresidente ejerce la presidencia hasta que vuelva el presidente de la República, y en caso de ausencia definitiva, es decir, si se muere, si renuncia, si es destituido, si es incapacitado o si abandona el cargo, pues el vicepresidente completa el periodo original. Y mientras tanto, ¿qué hace? Se preguntará usted. ¿Esperar a que el otro se enferme o se muera? No, él ejerce las funciones que le asigna el presidente de la República. Es decir, es una especie de ministro sin cartera. Por ejemplo, sabemos que el presidente Lasso le asignará al vicepresidente Borrero todo el tema de la lucha contra la pandemia. Pero claro, el día de mañana se acaba la pandemia, Dios quiera que así sea. ¿Qué hará? Bueno, el presidente de la República bien le podrá encargar otras cosas. Eso ha originado también ciertas dificultades entre presidentes y vicepresidentes, porque este no es el sistema del 2008, es el sistema de la Constitución de 1998. Ya hubo dificultades, por ejemplo, entre Maguad y Noboa Bejarano, porque Gustavo Noboa Bejarano, que en paz descanse, alguna vez señaló, perdóneme la expresión, que Maguad le tenía poco y menos que como un florero ahí y no le asignaba ninguna función. Eso puede ocurrir, por eso decimos que es una especie de ministro sin cartera. ¿Y por qué una especie? Porque el presidente de la República no le puede despachar pues al vicepresidente de la República, pero bien puede no otorgarle ninguna función adicional, como ocurría, por ejemplo, con las constituciones anteriores, ¿no? En que, según la Constitución del 46, el vicepresidente presidía el Senado, o según la Constitución del 67, la Junta Nacional de Planificación, y la del 78-79, el Consejo Nacional de Desarrollo. Ahora, tengo unos ministros. ¿Hay un gabinete en Ecuador o no hay un gabinete en Ecuador? A ver, gabinete nosotros sabemos decir a la reunión o al cuerpo ministerial, pero usted no tiene en Ecuador, a diferencia de lo que ocurre en otros países, por ejemplo Perú, una especie de consejo de ministros. No es que el presidente de la República el día de mañana, como el actual o como el anterior, tienen que preguntarle a su órgano ministerial si puede o no tomar tal o cual decisión. Eso no existe acá. Es decir, no es que el presidente de la República dice, ya, yo voy a tomar una decisión importante, por ejemplo, declarar el estado de excepción, y le tengo que preguntar a mi gabinete. No, yo tomo la decisión. La opinión de los ministros, bien, gracias. Otra cosa que no ocurre en Ecuador. Nosotros, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el caso chileno o en otros países iberoamericanos, no recuerdo si México también, para la toma de ciertas decisiones en esos países se requiere la refrendación ministerial. Entonces, si usted va a tomar una decisión importante, necesita el refrendo del ministro. Y si el ministro no refrenda, no es que usted está fregado, simplemente le reemplaza al ministro, no hay ningún problema. Pero claro, ya es una especie de limitante, ¿no? Porque se entiende que el ministro es una persona en la cual usted confía y además es un experto en el área. A ver, en Ecuador, por ejemplo, el presidente de la República nombra y remueve libremente a los ministros. ¿Qué quiere decir esto de nombra y remueve libremente? Los requisitos para ser ministros no son extraordinarios, pues en la Constitución se requiere ser ecuatoriano y estar en goce de derechos políticos. Ni siquiera señala una edad. Solo por la ley de servicio público usted entiende que debe tener 18 años al menos. Entonces es bastante amplio el espectro de quienes pueden ser sus ministros. No exigimos título, no exigimos una edad mayor, unos requisitos de experiencia previa, no exigimos nada en la Constitución ecuatoriana. Segunda cosa. Y como ya les dije, el presidente no requiere ninguna autorización de nadie para nombrar a un ministro. Usted dirá, esto es algo propio de un sistema presidencial republicano. Pero usted tiene otras naciones
Los mismos Estados Unidos de América, en que si bien el presidente de los Estados Unidos nombra al ministro, requiere una ratificación senatorial. En el caso estadounidense es así. Entonces yo quiero que tal fulano sea el secretario de Estado, más o menos una especie de ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Pero requieren la ratificación del Senado. O sea, el Senado le puede decir, no le ratifico. No sé si usted ha visto alguna vez algún referéndum senatorial, alguna ratificación senatorial. Es terrible. Le ponen ahí al candidato a secretario de Estado y le preguntan de todo. Lo mismo que ocurre cuando van a renovar cortes o cosas por el estilo. Oye, de tu vida personal. Vea, es una cosa que nosotros diríamos, uy, qué terrible. Pero bueno, en el caso ecuatoriano no se requiere eso. Y una tercera cosa, además, que nos diferencia mucho. Por eso es que el presidente ecuatoriano tiene muchísimo poder en relación con sus pares iberoamericanos o americanos en general. Aquí, quien decide el número de ministerios, su denominación y competencias, es el propio presidente de la República. Es decir, no es como en otras naciones en que, por ejemplo, el presidente de Chile dice, yo quisiera que haya un ministerio de deportes. No es que él toma lo que aquí es el estatuto administrativo y dice, agrego en el artículo 17, ministro de deportes, sino que tiene que enviar un proyecto de ley, lo mismo que en Argentina, lo mismo que en Brasil. Es decir, en otras partes, como ocurría en Ecuador hasta antes de la Constitución del 78, se requiere de ley para crear un ministerio. Entonces, claro, por eso es que usted ve también esta suerte de inestabilidad, de cual a veces uno dice, a ver, hay un Ministerio del Trabajo y Bienestar Social, o hay un Ministerio del Trabajo y otro de Bienestar Social, o ya no existe lo de Bienestar Social. Bueno, eso depende del presidente de la República. Hay un Ministerio de Economía y Finanzas, o hay un ministro de Economía por acá, hay un ministro de Finanzas por acá. Eso en Ecuador depende del presidente de la República, es decir, hay mucho movimiento en esa materia. Ahora, si bien el presidente de la República puede nombrar a cualquiera como ministro, uno entiende que ha de cumplir al menos dos requisitos básicos. Uno, la confianza. Usted tiene que confiar en esa persona. Le tiene que conocer, pues. Cuidado que te haga la trastada, o como decimos en buen quiteño, que te haga la casita. Pues usted tiene que confiar en esa persona. Pero no solamente confiar personalmente, que es necesario, pero no es suficiente. Usted entiende que el ministro es una persona competente en un área y que por eso le nombra, es un gran asesor, uno de los principales asesores presidenciales. Por lo tanto, esa persona tiene que saber, ¿no? Ojalá que no sigamos viendo estas cosas del pasado, en que teníamos estos todólogos, ¿no? Que era primero ministro de Economía, luego de Energía y Minas, luego canciller, luego ministro de Defensa, tal vez para molestarles a las Fuerzas Armadas. Bueno, esperemos no ver eso, porque eso demuestra que usted no tiene en realidad un cuerpo ministerial, sino un grupo de monigotes que hacen lo que finalmente usted ordena, sea bueno o sea malo. Entonces, esperemos, y ojalá que sea así, un buen órgano ministerial que, recuerde, asume las responsabilidades, pese a que el que toma la última decisión es el presidente de la República. Muchas gracias, hasta la próxima semana.